מאמין, אני מאמין, באמונה שלי מאוד, בביאת המשיח, אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, באמונה. Meir 1. Memorias principales de la proclamación de la promesa de Yahoshua a Mashiach, como está escrito en Yeshayahu Hanaví. Hineni, envío mi mensajero delante de tu rostro, el cual preparará el camino para ti. Voz que clama. En el desierto preparad el camino del Eterno, haced derechas sus sendas. Apareció Yohanan en el desierto, haciendo tevilá y proclamando la purificación de Teshuvá, para perdón de los pecados. Y venían a él de toda la región de Yehudá y todos los jerusalamitas, y confesando sus pecados, eran purificados bajo su autoridad en el río Yarden. Yohanan estaba vestido con una ropa hecha de pelos de camello y un cinto de cuero alrededor de su cintura, y comía langostas y miel silvestre. Y decía en su predicación: Hineni, viene después de mí el que tiene mayor autoridad que yo, a quien no soy digno de desatar postrado la correa de sus sandalias. Yo les he purificado con agua, pero él lo hará con la Ruach HaKodesh. Sucedió por esos días de confesión, que Yeshua vino desde Nazaret de Galil y fue purificado por Yohanan en el río Yarden. Y mientras subía del agua, inmediatamente se rasgaron con fuerza los cielos, y vio la Ruach HaKodesh, en forma de una paloma, descendiendo sobre él. Y vino un bat kol desde los cielos que decía: Tú eres mi hijo amado. En ti fui complacido. Inmediatamente la Shejinah le impulsó con fuerza hacia el Midbar. Y permaneció en el Midbar 40 días, siendo tentado por Satán, y estaba con las fieras, y mensajeros celestiales le asistían. Y después que Yohanan fue arrestado, Yeshua fue a la Galil proclamando la promesa de la redención de Elohim que había sido prometida a los padres, y diciendo: El tiempo para iniciar la edad mesiánica ha llegado, y la hora para la manifestación del reino anunciado se ha hecho cercano. Acepte su y tened confianza obediente en la promesa. Y mientras recorría la ribera del mar de Galil, vio a Shimón y a su hermano Andrai, echando una receta en el mar, porque eran pescadores. Yeshua les dijo: Venid en pos de mí y les educaré para que seáis pescadores de hombres. Inmediatamente dejando sus redes, le siguieron, y caminando un poco más adelante, vio a Yaakov ben Sabda y a Yohanan su hermano en su barca, reparando sus redes. Y sin perder tiempo los llamó, y dejando a su padre Sabdai en la barca con los esgirim, lo siguieron. Y llegaron a Cafarnahum, y no más arribaba el Shabbat, entraba en el Bet Knesset y enseñaba. Y se asombraban de su enseñanza, porque lo hacía con autoridad propia y no al estilo de los escribas. En un momento que enseñaba, se encontraba en el Bet Knesset un hombre con una Ruach HaTameh que dio un fuerte grito diciendo: ¿Qué tenemos que ver contigo, Yeshua de Nazrati? ¿Viniste para acabar con nosotros? Sé quién eres, el escogido del juez altísimo. Pero Yeshua le dio una orden: cállate ahora mismo y sal de él. Y la Ruach HaTameh, haciéndolo convulsionar, gritó en alta voz y salió de él. Y todos los allí presentes quedaron maravillados y se pusieron a discutir entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? Un nuevo estilo de enseñanza, con autoridad. Ordena incluso a los espíritus inmundos y le obedecen. Y su fama comenzó a extenderse de inmediato hacia todas las áreas de la provincia de Galil. Y saliendo del Bet Knesset, fueron de inmediato con Yaakov y Yohanan a la casa de Shimón y Andrai. Y la suegra de Shimón estaba enferma en su cama, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se le acercó, y tomándola de la mano, la levantó, e inmediatamente la fiebre la dejó y les servía. Y siendo ya tarde, cuando el sol estaba para ponerse, le traían todos los que estaban enfermos y a los controlados mentalmente por Sheidim. Y la ciudad entera se agolpó hacia la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos con diversas enfermedades y debilidades, y echó fuera a muchos Sheidim. Y no permitía a los Sheidim que hablaran, porque conocían su verdadera identidad. Y levantándose muy de mañana, estando aún oscuro, salió y fue a un lugar apartado, y allí hizo shaharit. Y Shimón y los que estaban con él, le buscaban con ansias. Y lo hallaron, y le dicen: todos te buscan. Y les respondió: vamos a otra parte, visitemos los pueblos vecinos para que también predique allí, pues para esto he nacido.
Y salió para hacer oír su proclama en sus sinagogas y a echar fuera los Sheidim por toda la Galil. Y se le acerca un leproso, y echándose a sus pies le rogaba diciéndole: si quieres, puedes limpiarme. Y movido a misericordia, extendió su mano y tocándole dijo: quiero, sé limpio. E inmediatamente la lepra se desapareció y quedó limpio. Y lo despidió enseguida, advirtiéndole con insistencia: no lo digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al Cohen y cumple por tu limpieza, lo que Mosé ordenó para la purificación, para que les sirva de ejemplo. Pero él, no más salió, comenzó a decir en alta voz lo que había ocurrido y a divulgar el asunto hasta que ya el Amashiach no podía entrar públicamente en una ciudad, sino se quedaba fuera, en lugares desiertos y venían a él de todas partes. Meir 2. Y pasado algún tiempo, entró de nuevo en Kefarnahum y se corrió la voz: está en casa. Y se reunieron muchísimos, tanto que ya no cabían ni siquiera en la puerta y les enseñaba la Torá. Y vinieron 4 trayendo consigo un paralítico, mas no pudieron introducirlo dentro de la casa donde él estaba por causa de la enorme multitud. Entonces, subieron encima de la casa y rasgando con fuerza el techo, hicieron una abertura y por allí bajaron al paralítico, acostado en su litera. Pidiendo Yeshua la fe de ellos, dice al paralítico: hijo, tus pecados son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales al oír esto, especulaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? ¿Quién puede perdonar estos pecados sino Elohim exclusivamente? E inmediatamente Yeshua percibió en su espíritu lo que razonaban y les dice: ¿por qué pensáis tal cosa en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autorización para perdonar pecados en la tierra, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate hacia mí ahora mismo, toma tu lecho y vete a tu casa. Inmediatamente se levantó y tomando su litera, salió ante los ojos de todos, de manera que estaban asombradísimos y comenzaron a darle gloria al Eterno, diciendo: así como esto, jamás hemos visto cosa igual. Al día siguiente, salió de nuevo a caminar por la ribera del mar y las multitudes venían a él y les enseñaba Torá. Y mientras pasaba por el lugar donde se reúnen los cobradores de impuestos aduaneros, vio a Leví ben Jalfa y sentado allí y le dijo: sígueme. Y levantándose de inmediato, lo siguió. Y sucede que mientras estaba él reclinado a la mesa en casa de Leví, muchos cobradores de impuestos y pecadores estaban reclinados también a la mesa, comiendo con Yeshua y sus talmidim, porque estos aumentaban en número y le seguían. Y al ver los escribas de los perusim que comía con publicanos y pecadores, decían a los talmidim de Yeshua: con los publicanos y pecadores come vuestro maestro. Yeshua, alcanzando oírlo, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No vine a llamar a tzadikim sino a hataim. Los talmidim de Yohanan y de los prusim estaban ayunando y se acercan y le dicen: ¿por qué los talmidim de Yohanan y los de los prusim ayunan y tus talmidim no ayunan? Y Yeshua les dijo: ¿pueden acaso ayunar los acompañantes del novio entre tanto que el novio está con ellos? Mientras tengan bajo su custodia al novio, no pueden ayunar. Mas vendrán días cuando el novio les será quitado, en esos días harán tzomot. Nadie toma una tela nueva y la cose en un vestido que está viejo y próximo a podrirse, pues de hacerlo así, el remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, pues de hacerlo así, el vino reventará los odres y tanto el vino como los odres, se pierden. Antes bien, se sigue la regla: vino nuevo en odres nuevos. Y sucedió que pasaba él por los sembrados en día de Shabbat y sus talmidim, mientras caminaban, arrancaban espigas con sus manos. Y los prusim le dijeron: mira, ¿por qué están haciendo algo que no se permite en Shabbat? Y él le dijo: ¿nunca leísteis qué hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en el Bet Hashem en tiempo de Ahimelech, Cohen Agadol, y comió de los panes de la proposición, los cuales no son permitidos comer sino a los Kohanim, y dio también a los que estaban con él? Y les decía: el Shabbat fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del Shabbat. Por tanto, Aben Adam es Adón del Shabbat.
Meir 3. Entró de nuevo en el Beit Knesset, y estaba allí un hombre que tenía una mano que se le había quedado completamente seca. Y le vigilaban atentamente para ver si lo sanaría en Shabbat a fin de tener una causa para acusarle formalmente. Entonces Yeshua dijo al hombre con su mano seca: levántate y ponte en el medio. Y les dice: ¿es permitido en Shabbat hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Mas ellos callaban. Y mirándolos uno por uno y percibiendo la dureza de su corazón, su alma fue puesta bajo profunda frustración y escandalizado por tal actitud, dice al hombre: extiende tu mano. Y la extendió y su mano le quedó completamente restaurada como la otra. Y saliendo los perusim, de inmediato fueron a los herodianos y les presentaban diferentes alternativas de cómo establecer un plan secreto contra Yeshua para asesinarlo. Pero Yeshua se retiró hacia el mar con sus talmidim. Y grandes multitudes de la Galil y de Yehuda y de Jerusalén y de Idumea y de la región más allá del Jardín, así como gran multitud de la región de Tiro y Sidón, oyendo de las cosas maravillosas que hacía, acudían a él. Y por causa de la muchedumbre, dijo a sus talmidim que le tuvieran siempre lista una barca a fin de que no lo apretujaran, porque había sanado a muchos de tal manera que aquellos que estaban azotados por enfermedades diversas debido a sus transgresiones de la Torá, desesperadamente se le echaban encima, para tocarlo. Y los espíritus inmundos, de tan solo verlo, caían ante él y gritando decían: tú eres Ben Elohim. Pero Yeshua los reprendía constantemente, pues no les permitía que revelaran su identidad. Y subió a una montaña y llamando a los que quiso, vinieron a él. Y ordenó a 12, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar y para echar fuera Sheidim. Y a Shimón le cambió el nombre por Kefa, y a Jacob Bar Sabda y a Yohanan su hermano, les llamó Bene y Regosh, esto es, hijos del trueno, y ordenó también a André y a Felipe y a Bartalma y a Mata y a Toma, y a Jacob Bar Alfeo y a Tada y a Shimón el celote y a Yehudá de Pillot, quien por cierto, fue quien le entregó. Llegó a una casa y otra vez la muchedumbre se agolpó en tan grande número que no tenían tiempo ni siquiera para comer pan. Y oyéndolo sus familiares, fueron allí con la intención de tomarlo y llevárselo consigo a casa, pues decían: se ha vuelto loco. También los escribas que habían descendido de Jerusalén, trataban de explicar al pueblo sus poderes milagrosos diciendo: por Baal Zebul y por Sara Sedín, echa fuera los Sheidim. Pero Yeshua, llamándolos junto a sí, les decía en parábolas: ¿cómo puede a Satán echar fuera a Satán? Pues si un reino se dividiera contra sí mismo, tal reino no podría permanecer. Y si una casa se dividiera contra sí misma, tal casa no podría sobrevivir. Y si a Satán se levanta contra él mismo y se divide, no puede permanecer su reino, mas ha llegado su fin. Ningún hombre es capaz de entrar en la casa de un tirano y quitarle sus tesoros, a menos que primero lo ponga en sujeción y entonces podrá incautarle sus bienes enterrados en su casa. De cierto os digo que todo será perdonado a los hijos de los hombres, sus pecados y sus blasfemias con que suelen blasfemar, pero blasfemar la Shejina no tiene jamás perdón, sino que es ya culpable de juicio ante el tribunal eterno. Porque decían que lo que estaba en él causando esos milagros, era un espíritu inmundo. En eso llegan su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, enviaron por él. Y había una multitud sentada a su alrededor y le dicen: mira, tu madre y tus hermanos están afuera, buscándote. Y respondiendo les dice: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dice: he aquí mi madre y mis hermanos. Pues todo aquel que hace la voluntad de Elohim, este es mi hermano y hermana, y madre. Meir 4. Y de nuevo comenzó a enseñar junto al mar y se le juntó una multitud tan grande que se vio obligado a entrar y sentarse en una barca en el mar y todo el gentío estaba cerca, en la orilla. Y les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza: escuchad bien. He aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, sucedió que una semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y destrozándola, se la comieron. Y otra cayó en un pedregal, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, por no tener profundidad de tierra, pero salido el sol, se marchitó y por no tener raíz, completamente se secó.
Y otra cayó en medio de espinos y los espinos crecieron y cuando la semilla brotó, los espinos la ahogaron y no le fue posible dar fruto. Pero otras semillas cayeron en buena tierra y daban fruto hermoso que iba creciendo y se desarrollaba con fuerza y producían. Una a 30, otra a 60 y otra a 100 por uno. Y les decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Y cuando estuvo solo con los 12 y con los otros que formaban parte de su círculo íntimo, le preguntaban acerca del por qué usaba parábolas y Yeshua les decía, a vosotros os es dado conocer el misterio del Malhut Elohim, pero a los de afuera todo es dicho en parábolas. Para que se cumpla la palabra que dice, viendo, vean, pero no comprendan y oyendo, oigan, pero no entiendan. No sea que se vuelvan de sus malos caminos y les sea perdonado su pecado. Y les dijo, ¿no habéis entendido esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las otras parábolas? El sembrador la palabra siembra. Y los de junto al camino son aquellos donde se siembra la palabra pero al momento de oírla, inmediatamente viene Satán y arrebata la palabra sembrada. Y estos del pedregal, son los que al momento de oír la palabra, la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos, más bien son oidores temporales pues cuando viene luego la tribulación o persecución por causa de la palabra recibida, enseguida tropiezan con ella. Y los de los espinos, estos son los que han oído la palabra, pero los afanes de esta edad presente y la seducción engañosa de las riquezas y las otras cosas que ofrece este mundo, entrando en su corazón, ahogan la palabra y causan que no dé fruto. Pero los que fueron sembrados en la tierra, la buena, son aquellos que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. También les decía, ¿qué provecho hay en traer una menora encendida para colocarla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es más bien para colocarla sobre el candelero? Porque todo lo que se ha permitido que esté oculto, es para que a su tiempo sea manifestado y lo que se ha permitido que esté encubierto, es para que después salga a la luz. Si alguno tiene oídos para entender, entienda. Y les decía también, valorad apropiadamente lo que oís pues con la medida que medís os será medido y aún se os añadirá la responsabilidad de lo que habéis oído. Porque al que tiene, le será dado. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Decía además, el Malhut Elohim es semejante a un hombre cuando siembra la semilla en la tierra. Duerme y se levanta, noche y día, y la semilla germina y crece, sin que él sepa cómo porque de sí misma da fruto la tierra. Primero un tallo, luego una espiga y luego grano abundante en la espiga. Y cuando el fruto está listo, enseguida se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Y les dijo, ¿a qué es semejante el Malhut Elohim? ¿O con qué midrash lo compararemos? Al grano de mostaza, que cuando se siembra, aun cuando es más pequeño que el resto de las semillas de la tierra cuando ha sido sembrado, crece y llega a ser mayor que las otras hortalizas y produce fuertes ramas capaces de dar abrigo, bajo su sombra, a las aves del cielo. Y con muchas parábolas como esta, les hablaba la palabra, según su capacidad para entender. Y aunque a sus discípulos explicaba todo en privado, a las multitudes no les hablaba sino usando la parábola. Y ese mismo día, llegando el atardecer, dice a sus talmidim, pasemos al otro lado del lago. Y despedida la multitud, lo llevan consigo como estaba en la barca. Y había otras barcas con él. Y de repente, se levanta una gran tempestad de viento y las olas del lago caían dentro de la barca en tal cantidad que la barca se anegaba. Pero Yeshua estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Y lo despiertan diciéndole, Maestro, ¿no te importa que estemos pereciendo? Y levantándose, reprendió al viento y mirando al mar dijo, Calla. Enmudece. E inmediatamente el viento amainó y el mar guardó silencio y les sobrevino una intensa calma. Y les dijo, ¿por qué estáis así de miedosos? ¿Cómo es que no tenéis aún plena confianza? Entonces temieron con más grande temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este hombre que no solamente el viento sino también el mar le obedece? Meir 5.
Y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos, y tan pronto como él salió de la barca, vino a su encuentro, desde los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, quien tenía su morada en los sepulcros, y no lo podían someter ni siquiera con fuertes cadenas, pues aun cuando muchas veces había sido controlado con grillos en sus pies y cadenas en sus manos, finalmente las rompía y los grillos hacía pedazos. Y constantemente, tanto en la noche como en el día, estaba entre los sepulcros y en los montes circundantes, y daba alaridos salvajes y se hería con piedras. Y cuando a la distancia vio a Yeshua, corrió y se postró ante él y gruñendo a gran voz, dice: Yeshua, ¿qué acuerdo hay entre tú y yo, hijo del Elohim Altísimo? Júrame por Elohim que no me pondrás en tormentos. Esto decía porque Yeshua le ordenaba: sal de ese hombre, espíritu inmundo, y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y le dijo: nuestro nombre es Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo enviase fuera de aquella región. Y estaba allí, cerca de la montaña, un gran hato de cerdos, paciendo. Y le rogaron diciendo: danos permiso para irnos hacia los cerdos, para que entremos en ellos. Y se lo permitió. Y cuando los espíritus inmundos salieron, entraron en los cerdos y el hato completo, unos 2000, se precipitó por el desfiladero que daba al mar y en sus aguas se ahogaban. Y los que los apacentaban huyeron e informaron del asunto en la ciudad y también a los que laboraban en los campos. Y vinieron para saber qué había realmente pasado. Y se acercaron a Yeshua y vieron al que tenían por endemoniado, quien había tenido a Legión, sentado, vestido y en su sano juicio. Y se llenaron de temor. Y los que habían visto aquello, les explicaban detalladamente lo sucedido al endemoniado, y el asunto de los cerdos. Y le rogaban que se marchara de sus contornos. Y cuando Yeshua estaba entrando en la barca para marcharse, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarle. Mas no se lo permitió, sino que le dijo: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas Hashem hizo por ti y cuánta misericordia mostró contigo. Y yendo, comenzó a proclamar en la Decápolis cuán grandes cosas Hashem le había hecho por medio de Yeshua, y todos se maravillaban. Y habiendo cruzado Yeshua de nuevo a la otra orilla, se le juntó alrededor una gran multitud mientras estaba aún junto al mar. Y llega uno de los jueces de la sinagoga llamado Yair, y al verle, cayó a sus pies, rogándole con insistencia y diciendo: mi niña se me está muriendo, ven te ruego y pon tu mano sobre ella para que sea sanada y recobre su vida. Y fue con él y una gran multitud le seguía y le oprimían. Y una mujer que llevaba 12 años con flujo sanguíneo, y que había sufrido muchísimo de parte de muchos médicos y gastado todos sus ahorros en tratamientos, sin sacar ningún provecho, antes bien, su condición empeoraba, al oír acerca de Yeshua, abriéndose paso por detrás de la multitud, tocó su tzitzit, pues decía para sí: si tan solo toco sus tzitzillot, seré sanada. Y no más los tocó, percibió en su cuerpo que había sido sanada de aquel azote, pues al instante se secó el flujo de su sangre. E inmediatamente Yeshua percibió que de él había salido poder y volviéndose a la multitud, preguntaba: ¿quién ha tocado mis tzitzillot? Y sus talmidim le decían: ¿ves cómo la multitud se te echa encima y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, con gran temor y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró ante Yeshua y le dijo toda su historia. Y él le dijo: hija mía, tu emuná te ha devuelto la vida, vete en paz y queda sana de tu azote. Y mientras él aún hablaba, llegan de la casa del juez de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. No es necesario que importunes más al rabí. Pero Yeshua, alcanzando a escuchar lo que le decían, dice al juez principal de la sinagoga: no temas, sigue confiando. Y detuvo la multitud y no permitió que nadie le siguiera, sino Kefa, Jacob y Yohanan el hermano de Jacob. Y llegando a la casa del juez principal de la sinagoga, perciben el alboroto formado y a los que endechan dando enormes gritos. Y entrando dice: ¿por qué estás armando todo este alboroto y endechando? La niña no ha muerto, solo duerme.
Y se burlaban de él, mas Yeshua, ordenando con autoridad a todos los endechadores que salieran de la casa, toma al padre de la niña y a la madre y a los que están con él y entra al lugar donde estaba la niña. Y tomando su mano, le dice, Talita Kumi. E inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y les sobrecogió un espanto extremadamente grande. Y Yeshua les ordenó varias veces, con firme insistencia. Asegúrense que nadie sepa cómo hice esto. También ordenó que le dieran de comer. Meir 6. Y salió Yeshua de allí y regresa a su comarca y sus talmidim lo siguen. Y llegado el Shabbat, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y la mayoría de los que le escuchaban se asombraban diciendo, ¿de dónde obtuvo estas interpretaciones de la Torah y cuál es la sabiduría que le ha sido dada? ¿Y cómo ha recibido este poder de hacer este tipo de milagros que son hechos por sus manos? ¿No es este el alfarero, el hijo de Miriam y el hermano de Jacob y de Joseph y de Yehuda y de Simón? ¿Y no pertenecen a nuestra comunidad sus hermanas que están entre nosotros? Y Yeshua les decía, no hay profeta sin honra sino en su tierra y entre sus parientes y en su propia casa. Y no le fue permitido hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos imponiendo sobre ellos sus manos. Y Yeshua estaba asombrado por la falta de emuná que había en ellos. Y recorría las aldeas de la comarca, explicando la Torah. Y llamó a sus 12 talmidim y comenzó a enviarlos de dos en dos, imponiendo sobre ellos las manos y transfiriéndole autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les ordenó que no tomaran consigo nada para el camino, sino solamente su madero. Ni comida, ni bolsa, ni un centavo en el cinto. Y les ordenó también que se calzaran con sandalias y que no llevaran ropa extra. Además les decía, donde quiera que entréis en una casa, no os mováis luego a otra y a otra, quedaos en ella hasta que salgáis de esa comarca. Y en cualquier lugar que no os den Kabbalat Panim y rechacen escuchar lo que tenéis que decirles, cuando estéis saliendo de allí, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies como evidencia contra ellos. Y saliendo, proclamaban con urgencia que hicieran teshuva. Y echaban fuera muchos sheidim y hacían votos ungiendo con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y Herodes, el rey, fue informado de todas las cosas que se decían de Yeshua, pues su fama era notoria por todos lados, y le decían, es Yohanan el inmersor que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él esos poderes. Pero otros le decían, es Eliyahu Hanabi. Y otros, un profeta como los profetas antiguos. Y al oír estas explicaciones, Herodes decía, es Yohanan a quien yo decapité que ha resucitado. Porque el mismo Herodes había ordenado el arresto de Yohanan y lo había puesto en prisión, encadenado, por causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, pues se casó con ella. Pues Yohanan había reprendido a Herodes diciéndole, la Torah no te permite tener la mujer de tu hermano. Y por esta razón, Herodías aborrecía a Yohanan y procuraba asesinarlo, pero no encontraba cómo. Pues Herodes, a pesar de haberlo arrestado por complacerla, estaba convencido en su interior que Yohanan era un tzadik y kadosh y le temía y le daba protección. Y le daba audiencia para oírlo y se quedaba atemorizado cada vez que lo oía, pero aún así, le gustaba escucharlo. Sin embargo, se le presentó a Herodías una ocasión única, cuando Herodes, en su cumpleaños hizo un banquete a sus nobles y a los tribunos y a sus oficiales principales de la Galil. Entró también al banquete la misma hija de Herodías, invitada para bailar, y agradó a Herodes y a los que estaban reclinados a la mesa con él. Y el rey dijo a la joven, pídeme lo que quieras y te lo concederé. Y le juró, pídeme, hasta una mitad de mi reino te daré. Y saliendo ella, tomó consejo con su madre diciéndole, ¿qué le pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Yohanan el inmersor. Y sin perder tiempo, regresó donde estaba Herodes y le dijo, he aquí mi petición. Quiero que me des ahora mismo en una bandeja, la cabeza de Yohanan el inmersor. Y el rey se enojó muchísimo, mas por causa de los juramentos que había hecho delante de sus invitados que estaban allí, reclinados a su mesa, no quiso negarle su petición. Inmediatamente, enviando el rey a un verdugo, ordenó traer su cabeza. Y yendo a la prisión, lo decapitó, y trajo su cabeza en una bandeja y la dio a la joven y la joven la entregó a su madre.
Y cuando los Talmidim de Yohanan lo supieron, vinieron por su cuerpo y le dieron sepultura. Y los Shaliachim regresando, se juntaron con Yoshua, y le cuentan todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dice: venid conmigo aparte, a un lugar solitario y tomad un poco de descanso, pues eran muchos los que iban y venían y no les alcanzaba el tiempo ni para comer. Y se fueron en la barca, solos, a un lugar solitario. Pero muchos, desde lejos, reconociéndolos y viendo que se irían a otro lugar junto al lago, se fueron a pie y desde todas las ciudades venían y llegaron antes que ellos. Y al desembarcar aquí la multitud los estaba esperando y se le conmovieron las fibras más profundas de sus entrañas, porque le pareció que estaba en presencia de un rebaño sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y habiendo avanzado el día, se le acercaron sus talmidim y le decían: la hora es muy avanzada y el lugar es desierto, despídelos, para que vayan a los lugares vecinos y aldeas cercanas y compren algo para comer. Mas Yeshua, respondiendo les dijo: dadles vosotros de comer. Y le dicen: ¿estás sugiriéndonos que vayamos a comprar por lo menos 200 denarios de pan y que le demos de comer? Entonces él les dice: ¿cuántos panes tenéis? Id y averiguad. Y al saberlo, dicen: 5 y 2 pescados. Y les mandó que recostasen a la gente en grupos, sobre la hierba verde. Y se recostaron en grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, alzó los ojos al cielo, bendijo sobre ellos y partió los panes. E iba partiendo los panes y dando a los talmidim para que ellos lo repartieran. También hizo lo mismo con los pescados. Y comieron todos y se saciaron, y quedaron 12 cestas repletas de trozos de pan y de pescado. Y los que habían comido del pan eran como 5000 hombres. Y enseguida urgió a sus talmidim subir a la barca y adelantársele a la otra orilla, hacia Beit Saida mientras él despedía a la multitud. Y cuando la hubo despedido, fue al monte cercano para hacer las oraciones de Arbit. Y llegada la noche, la barca se encontraba en medio del mar y él solo estaba en tierra. Y alcanzándolos a ver cómo se fatigaban remando, porque el viento les era contrario, hacia la 4ª vigilia de la noche se les acerca caminando sobre las aguas y hacía como si quisiese adelantárseles. Pero ellos, viéndolo caminar sobre el mar, pensaron que era una Ruaj Refaim y gritaban, pues todos le vieron y estaban temblando de miedo, pero enseguida les habló y les dice: tened ánimo, Aniú, no sigáis temblando. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento que les era contrario. Y estaban petrificados de espanto. Y no podían concebir cómo se multiplicaron los panes, pues todavía un velo cubría su corazón. Y concluido el viaje, llegaron a tierra de Ginosar. Y no más habían desembarcado, los reconocieron y caminaron toda aquella región y le llevaban los enfermos incluso en sus lechos, a donde quiera que oían que estaba. Y en cada lugar donde entraba, en comarcas, ciudades o aldeas, ponían a los enfermos en lugares públicos por donde anticipaban que pasaría y le rogaban que al menos les permitieran tocar sus tzitzit. Y cuantos lo tocaron, inmediatamente sanaban. Meir 7. Y ciertos escribas y fariseos llegados de Jerusalén se reúnen con él y viendo que algunos de sus talmidim comían el pan con manos inmundas, es decir, no ritualmente purificadas, porque estos fariseos imponían a todos los judíos la tradición recibida oralmente de sus líderes que a menos que se hiciese desde el principio Netilat Yadayim, no se debería comer pan y al regresar del mercado, si no se hace primero Netilat Yadayim que no se coma. Además imponían otras cosas que debían ser observadas rigurosamente, como la purificación de copas, jarros y utensilios de metal. Aquellos escribas y fariseos le preguntaban: ¿por qué tus talmidim no guardan los mandamientos establecidos como ordenanzas que viene de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Entonces Yeshua les dijo: bien profetizó Yeshayahu acerca de vosotros los hipócritas, como está escrito: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y en vano me honran, pues enseñan ordenanzas inventadas por los hombres como si fueran mandamientos de la Torá. Porque vosotros habéis dejado los mandamientos de Elohim y os habéis aferrado a vuestras propias opiniones. También les decía:
Bien invalidáis el mandamiento de Elohim para establecer vuestra propia autoridad, porque Mosé dijo, honra a tu padre y a tu madre y el que maldice a padre o madre, de cierto morirá. Pero vosotros usáis el principio de Shekh Be'al Ta'ase y entonces al enseñar que si un hombre dice al padre o a la madre, todo el dinero que pudiese usar para ayudarte lo he prometido como Corbán, ya no le demandáis nada más a favor del padre o la madre invalidando la Torah de Elohim con vuestras propias opiniones que habéis transmitido. Y como estas, hacéis muchas otras cosas semejantes. Y llamando de nuevo a la multitud, les decía, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarlo, es al revés, las cosas que salen del hombre son las que lo contaminan. Y cuando entró en casa, despedida la multitud, sus talmidim le preguntaron sobre el significado del midrash usado. Y les dice, ¿aún también vosotros permanecéis tardos para entender? ¿No comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no tiene poder para contaminarlo, pues no entra en su corazón, sino en su vientre y sale a la letrina? Esto decía confirmando que todos los alimentos sancionados por la Torah, ya eran ritualmente puros y por tanto no había que hacer nada para purificarlos de nuevo, y decía, lo que sale de dentro del hombre es lo que lo contamina. Porque es de dentro, del corazón de los hombres, de donde salen los pensamientos impuros, las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, lascivias, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas cosas malignas de adentro salen y causan que una persona se vuelva impura. Y saliendo de allí, se fue a la región de Tzor y Sidón, y entrando en una casa, no quería que nadie supiera que estaba allí, pero le fue imposible pasar sin ser reconocido, pues no más había llegado, una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, habiendo oído de él y que ahora estaba allí, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, pero de origen nacional sirofenicio, y le rogaba encarecidamente que echara fuera el demonio que estaba en su hija. Pero Yeshua le decía, deja primero que los hijos estén saciados completamente porque no está bien tomar el pan de los hijos y tirarlo a los perrillos. Y ella le respondió, eso es correcto Adoní, pero aún los perritos debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. Y le dijo, por esta confesión que has dicho, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y al llegar a su casa, encontró a la niña acostada en la cama y fue informada que el demonio se había ido. Y volviendo a salir de aquella región de Tzor, atravesó Sidón y pasó por la Decápolis y de allí se dirigió hacia el mar de la Galil. Y le traen un sordo y tartamudo y le rogaban que le impusiera sus manos. Y apartándolo de la multitud, cuando estaba a solas con él, le metió los dedos en las orejas y poniendo saliva en sus dedos, le tocó su lengua y levantando los ojos al cielo, gimió profundamente y dice, Effatá es decir, sea abierto, e inmediatamente fueron abiertos sus oídos y se le soltó la atadura de su lengua, y hablaba perfectamente. Y ordenó a todos que a nadie lo dijeran, pero mientras más lo ordenaba, más lo proclamaban por todos lados. Y en gran manera se maravillaban diciendo, hace todo bien. A los sordos oír y a los mudos hablar. Meir 8. En aquellos días, de nuevo se aglomeró la gente y no habiendo qué comer, reunió a sus talmidim y les dijo, tengo compasión del pueblo, porque hace 3 días que están conmigo y ya no tienen pan. Y algunos han venido de muy lejos y si los despidiera en ayunas como están, se desmayarán por el camino. Y sus talmidim le respondieron, ¿de dónde podrá alguien encontrar en este desierto suficiente pan para alimentar a toda esta gente? Y les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron, 7. Entonces mandó que la multitud se recostase en tierra y tomando los 7 panes dio gracias y los partió y los dio así a sus talmidim para que parados delante, los fueran pasando entre la multitud. Luego aparecieron unos cuantos pescadillos y haciendo la bendición sobre ellos, ordenó que también los repartiesen. Y comieron y se saciaron y miraron cómo había sobrado trozos de pan y de pescado, en abundancia, 7 canastas. Eran como unos 4000 hombres los que comieron. Y entonces los despidió. Inmediatamente, entrando en la barca con sus talmidim, se fue a la región de Dalmanuta.
Vinieron entonces los Perusim y comenzaron a entablar una polémica con él hasta que, buscando hacerle caer en una trampa, le pidieron una señal del cielo. Y profundamente dolido en su alma dijo: ¿por qué busca esta generación una señal? Oh, por supuesto que sí, a no dudarlo le será dada señal a esta generación. Y dejándolos, entró de nuevo en la barca y se fue a la orilla opuesta. Habían olvidado de traer pan y en la barca no tenía nada de comer, excepto un pan. Y mientras Yeshua les ordenaba diciendo: pongan mucha atención a las enseñanzas de los fariseos y guardaos de su levadura así como también de la levadura de Herodes, ellos deducían entre sí la causa por la cual decía esto y razonaban diciendo: esto dice porque se nos olvidó traer pan. Pero Yeshua se dio cuenta enseguida de sus pensamientos y les dijo: ¿por qué pensáis que hablo esto porque no habéis traído con vosotros pan? ¿Todavía no podéis reflexionar y discernir apropiadamente mis palabras? ¿Continuáis aún con vuestro corazón de piedra? Teniendo ojos rara ver no veis y oídos para oír no oís. ¿Se les olvidó ya cuando partí aquellos 5 panes y alcanzó para 5000? ¿Os recordáis cuántas cestas recogisteis? Les dicen: 12. Y cuando 7 panes alcanzaron para 4000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Respondieron: 7. Y les decía: ¿cómo es que viendo estas cosas estáis aún sin entendimiento? Y llegan a Beit Saida y le trajeron un ciego y le rogaban que lo tocase. Y tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y poniendo saliva sobre sus ojos impuso las manos sobre ambos y le preguntaba diciendo: ¿ves algo? Y alzando los ojos decía: veo a los hombres, pero no los distingo bien, me parecen como árboles que andan. Entonces colocó sus manos otra vez sobre sus ojos y fijando la vista, se restableció y veía bien todas las cosas, aun las de lejos. Y lo envió directamente a su casa, diciéndole: ni siquiera se te ocurra entrar a la aldea. Y salió Yeshua con sus talmidim hacia los poblados cercanos a Cesarea de Filipo. Y mientras andaban por el camino, preguntaba a sus talmidim: ¿qué dicen los hombres sobre mí, quién yo soy? Y ellos dijeron: unos afirman: Yohanan el inmersor. Y otros: Eliyahu Anabí. Y aún otros: uno de los profetas. Y Yeshua les pregunta diciendo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Y respondiendo Kefa, le dice: tú eres el Masiaj. Y les prohibió bajo palabra que a nadie revelaran su identidad. Y comenzó a enseñarles las razones, diciéndoles: es necesario que el Ben Adam sea expuesto a un sufrimiento extremo, traicionado y rechazado y que los gobernantes y los escribas bajo la autoridad del Cohen Agadol lo entreguen en las manos de los gentiles y así causen su muerte para que después de 3 días, sea resucitado. Y al hablar clara y directamente del asunto, Kefa, llamándolo aparte, comenzó a amonestarlo con firmeza. Mas Yeshua se dio la vuelta y ante la vista de sus talmidim, reprendió a Kefa diciendo: apártate de mí, Satán, pues no pones la mirada en las cosas de Hashem, sino en la opinión de los hombres. Y llamando a sus talmidim y a los que estaban por allí, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su madero y sígame. Porque cualquiera que desee salvar su nefesh, la perderá. Mas cualquiera que pierda su nefesh por la promesa de la redención que ha sido dada y por mi causa, la salvará. Porque, ¿qué beneficio puede sacar el hombre ganando el mundo entero si pierde su nefesh? Pues ¿qué dará el hombre de intercambio por su nefesh? Porque quien se avergüence de mí y de mi mensaje en esta generación adúltera y pecadora, también el Ben Adam se avergonzará de él cuando haga su aparición en la gloria de su Padre con sus Malachim Akadoshim. Meir 9. También les decía: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no experimentarán la muerte hasta que les sea concedido ver el Malhut Elohim manifestado en poder. Y 6 días después, Yeshua tomó consigo a Kefa, Jacob y a Yohanan y los llevó privadamente a una montaña muy alta y mientras ellos miraban, se fue cambiando de aspecto, y sus vestidos se volvieron resplandecientes y extraordinariamente blancos, como ningún lavador jamás podría emblanquecerlos. Y se les apareció Eliyahu Anabí con Moshe Rabbeinu, hablando con Yeshua. E interviniendo en la conversación, Kefa dijo a Yeshua:
Rabí, es un honor para nosotros estar aquí. Si quieres hacemos 3 Sukkot, una para ti, una para Moshe y otra para Eliyahu. Porque él no sabía qué decirle, pues todos estaban sobrecogidos de espanto. Y apareció una nube de gloria que los cubrió y desde la nube salió una voz. Seben Yedidieilath Tishmaun. Y repentinamente, mirando alrededor, ya no vieron a nadie con ellos, sino solo a Yeshua. Y al descender del monte, Yeshua les ordenó que no compartieran con nadie lo que habían visto, excepto después que el Ben Adam hubiese resucitado de entre los muertos. Y guardaban el asunto íntimamente, pero entre ellos discutían y meditaban en el tema de la resurrección del Mashiach de entre los muertos. Y le preguntaban diciendo, ¿por qué dicen los Soferim que Eliyahu debe manifestarse primero que el Mashiach? Entonces él les decía, Eliyahu, a la verdad, viene primero para hacer tikkun de todas las cosas, como está escrito entonces acerca del Ben Adam que debe sufrir tantas cosas hasta incluso la de ser considerado incompetente para el oficio de Mashiach. Pero os digo algo. Eliyahu Anabí no solamente ha venido, sino que además hicieron con él cuanto querían, según está escrito sobre él. Y cuando llegaron al resto de los Talmidim, vieron una gran multitud alrededor de ellos y a unos Soferim discutiendo con ellos. Y enseguida, al ver a Yeshua, toda la multitud se llenó de expectación y corrieron hacia él y le saludaban. Y preguntó a sus Talmidim, ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió, Rabí, te traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo que le impide hablar, y donde quiera que lo ataca, lo derriba, y echa espumas por la boca y cruje los dientes y se pone rígido. Y pedí a tus Talmidim que lo echaran, pero no pudieron. Y respondiendo él, les dice, oh generación incrédula. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el demonio lo vio, al instante hizo entrar al muchacho en fuertes convulsiones. Y cayendo en tierra, lo hizo revolcar por el piso echando espumas por su boca. Y preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo, desde que era niño. Pero esto no es nada, muchas veces hasta lo echó al fuego y a las aguas para matarlo. Te ruego que si puedes hacer algo, tengas compasión de nosotros y ayúdanos. Entonces Yeshua le dijo, ¿qué quieres decir con eso de si puedes? Por supuesto que todo es posible para el que tiene absoluta confianza que será como el Padre ha prometido. Inmediatamente el padre del muchacho dijo, anima a mí, ayúdame a liberarla. Yeshua entonces, notando que la multitud le agolpaba, con rapidez reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu que causas sordera y mudes, te ordeno. Sal de él y te prohíbo que regreses a él. Y el demonio, después de gritar con fuerza, y hacerlo caer en fuertes convulsiones, salió. Y el joven quedó como muerto de tal manera que la gente decía, se murió. Pero Yeshua, tomándole de la mano, lo levantó. Y luego que Yeshua entró en la casa, sus Talmidim le preguntaban privadamente, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Y les dijo, no es posible tener autoridad sobre este tipo de demonios, excepto por medio de la debida preparación espiritual en oración. Y después de salir de allí, caminaba por la Galilea y no quería que ninguno lo supiera, porque deseaba enseñar a sus Talmidim acerca de su misión como Mashiach ben Yosef y les decía, el Ben Adam está siendo traicionado y lo asesinarán pero después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo dicho y tenían temor de preguntarle. Llegaron a Kefarnahum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué discutíais entre vosotros en el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían estado discutiendo entre sí quién sería el que ocuparía la primera posición en el reino. Y después de tomar asiento, llamó a los 12 y les dice, si alguno quiere ser el primero, actúe como si fuese el postrero y sea servidor de todos. Y tomando a un niñito, lo puso en medio de ellos y cargándolo en sus brazos, les dijo, cualquiera que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Yohanan le dijo, Rabí, hemos visto a uno echando fuera Sheidim en tu nombre y se lo prohibimos, pues no andaba con nosotros. Mas Yeshua les dijo, no se lo prohibáis.
Porque no hay nadie que haga una señal milagrosa en mi nombre que pueda luego hacerla sonará contra mí. Por tanto, el que no está contra nosotros, está a favor de nuestra causa. Cualquiera entonces que os dé a beber un vaso de agua, por cuanto vais en el nombre del Masiaj, de cierto os digo, no perderá su recompensa. Y cualquiera que sea causa de tropiezo a uno de estos pequeños que creen en el Masiaj, mejor le fuera si le colgaran al cuello una piedra de molino de asno y lo echaran al mar. Por lo que si tu mano te es causa de tropiezo, córtala, es mejor para ti entrar manco en la vida, que ir con las dos manos al Geinom, donde el fuego no se puede apagar. Y si tu pie te es causa de tropiezo, córtalo. Es mejor para ti entrar cojo en la vida, que con los dos pies ser echado en el Geinom. Y si tu ojo te es causa de tropiezo, sácatelo, es mejor para ti entrar tuerto en el Malhut Leasem, que con los dos ojos ser echado al Geinom. Donde el gusano de los que causan tropiezo no muere ni su fuego se apaga. Pues todos serán salados con fuego. Buena es la sal, pero si pierde su capacidad de salar, ¿con qué sazonaréis? Tened sal dentro de vosotros mismos y vivid en paz unos con otros. Meir 10. Y partiendo de allí, va a la frontera con la provincia de Yehuda, en las cercanías del cruce del Jardín y de nuevo multitudes le acompañan y como era su minad, en el camino no cesaba de enseñarles Torah. Y acercándose unos fariseos que procuraban encontrar la forma de hacerle caer en una trampa, le preguntaban, según la Torah, ¿es permitido a un hombre divorciarse de su mujer y echarla de su casa? Yeshua respondiendo, les decía, ¿qué os mandó Mosé? Y le dijeron, Mosé declaró que dar un get era mular y por tanto, se le podía enviar fuera de su casa. Pero Yeshua les dijo, al ver la dureza de vuestro corazón, Mosé no tuvo otra alternativa que permitir esta ordenanza, mas en Bresit está escrito que la creación incluyó un varón y una hembra. Por esta razón, dejará el hombre a su padre y a su madre y vendrán a ser los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino uno. Por tanto, lo que Elohim puso bajo un mismo yugo, el hombre no debe procurar separarlo. Y en la casa, los talmidim le preguntaron de nuevo sobre el asunto. Y le decía, cualquiera que se divorcia de su esposa para poder tomar otra que le agrada más, comete adulterio contra su esposa. Y si una mujer provoca que su marido se divorcie de ella para poder casarse con otro hombre que le guste más, y finalmente se casa, comete adulterio. Y le traían unos niños para que los tocara, mas los talmidim reprendían a los que así hacían, pero cuando Yeshua lo vio, le dolió muchísimo y les dijo, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de personas como ellos es el Malhut Hashem. De cierto os digo, quien no reciba el Malhut Hashem con la inocencia y la fe con que un niño recibe y cree las cosas que le decimos, de ningún modo entrará en él. Y tomándolo en sus brazos, les daba una braja a cada uno, mientras les imponía las manos. Y saliendo él hacia el camino, vino uno corriendo y postrándose delante, le preguntaba, Rabí bueno, ¿qué mitzvot debo guardar para tener herencia en la vida eterna? Yeshua le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno solo, Elohim. Los mandamientos conoces. No asesines, no adúlteres, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, y él le dijo, Rabí, todo esto lo he guardado desde mi niñez. Entonces Yeshua, mirándolo fijamente, le tomó un profundo cariño y le dijo, una cosa te falta. Anda y vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás una herencia en el cielo. Vuelve entonces y siéntate a mis pies y serás mi talmid. Y al oír esto, se entristeció mucho y así se marchó, porque formaba parte de la clase rica. Y Yeshua, mirando alrededor, dice a sus talmidim, cuán difícilmente entrarán en el reino de Hashem los que tienen muchas posesiones. Y los talmidim quedaron asombrados de sus palabras. Pero Yeshua, interviniendo, les dice, hijos, qué difícil es entrar en el Malhut Hashem. Es más fácil hacer pasar a un camello por un ojo de aguja, que entrar un rico en el Malhut Hashem. Entonces ellos se asombraban aún más y decían entre sí, ¿quién pues podrá entrar? Mirándolos Yeshua les decía, apoyándonos en otros hombres, imposible, pero no así con Elohim. Porque todas las cosas son posibles si nos apoyamos en él. Ketfa comentó,
Ten en cuenta que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Yeshua le dijo. De cierto os digo. No hay quien haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o esposa o hijos, por mi causa y por causa de la promesa dada a los padres, que no reciba 100 veces más ahora, en esta edad presente, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tesoros escondidos en campos aunque con persecuciones, y en la edad por venir, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros, primeros. Y estaban en el camino subiendo hacia Jerusalén y Yeshua iba delante de ellos y estaban asombrados de sus palabras y les seguían con mucho temor. Y tomando de nuevo a los 12, los reunió aparte y comenzó a explicarles las cosas que estaban a punto de acontecerle, diciéndoles. He aquí, subimos a Jerusalén y el Ben Adam será entregado a los principales Coanim y a sus Soferim para que lo condenen a muerte por medio de los gentiles. Y los gentiles se burlarán de él y le escupirán y le azotarán y matarán. Pero después de 3 días, será levantado. Y Jacob y Johanán ben y Sabdai, se le acercaron privadamente y le decían. Rabí, queremos que nos concedas lo que te pedimos. Y él les dijo. ¿Qué queréis que os haga? Entonces ellos le dijeron. Concédenos que cuando seas coronado rey de Israel, nos sentemos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Mas Yeshua les dijo. No tenéis la menor idea de lo que pedís. ¿Podéis beber de la copa que yo bebo o ser inmersos en el mikvé en que será sumergido? Y ellos le dijeron, podemos. Entonces Yeshua le dijo, la copa que yo bebo, beberéis y en la tevilá en que seré sumergido, seréis sumergidos. Pero yo no tengo autoridad para decidir quién habrá de sentarse a mi derecha y a mi izquierda, pues tal posición ha sido ya designada a aquellos para quienes ha sido preparado. Y oyendo del asunto, los 10 comenzaron a enojarse a causa de Jacob y de Johanán. Mas Yeshua, llamándolos, les dice. Sabéis que los que piensan que son los gobernantes de los gentiles, y sus políticos, aprovechándose de su posición, abusan de su autoridad y se enseñorean de ellos tratándolos dictatorialmente, pero entre vosotros no es así, sino que quien quiera ejercer gran autoridad entre vosotros, será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero de entre vosotros, será el siervo de todos. Porque ni siquiera el Ben Adam vino a ser servido, sino a servir y a dar su alma como cofer por muchos. En eso llegan a Jericó. Y al salir de Jericó él y sus talmidim así como la multitud, estaba sentado junto al camino Tima y Bartimai, el ciego que dependía de la caridad pública. Cuando oyó que se trataba de Yeshua Nosri, comenzó a gritar y a decir, Yeshua ben David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callara, pero él se esforzaba mucho más para gritar. Ben David, ten misericordia de mí. Entonces Yeshua se detuvo y dijo. Llamadlo. Y llamando al ciego, le decían. Hasak. Te está llamando. Él entonces, sin perder tiempo, arrojando su yacam, se puso de pie de un solo salto y se orientaba hacia Yeshua. Y Yeshua, dirigiéndole la palabra le dijo. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Raboni, que recobre la vista. Y Yeshua le dijo, anda, tu emuná te ha hecho sano. E instantáneamente recobró la visión y lo seguía en el camino. Meir 11. Y cuando se acercaban a Jerusalén por la parte de Beit Page y Beit Anya, junto al monte de las olivas, Yeshua envía 2 de sus talmidim diciéndoles. Id a la aldea que está enfrente de vosotros e inmediatamente que entréis en ella, hallaréis un borrico atado, en el cual ningún hombre ha montado aún. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijera ¿qué estáis haciendo? Responded. Nuestro Adón lo necesita y luego de usarlo, lo envía aquí sin falta. Y fueron y hallaron un borrico atado junto a una puerta, al otro lado de la calle por donde iban, y lo desatan. Pero algunos que estaban parados por allí, les decían, ¿qué le hacéis al borrico? ¿Por qué lo desatáis? Entonces les respondieron textualmente lo que Yeshua les había dicho y les permitieron tomarlo con ellos. Y llevan el borrico a Yeshua y echando sus mantos sobre el animal, se montó sobre él. También muchos tendían sus ropas por el camino y otros, cortando ramas de los árboles del campo, los tiraban en las calles por donde pasaría. Y tanto los que iban delante como los que le seguían detrás, gritaban con fuerza. Osian Baruch Haba Besemasem.
Y bendito es el reino de David nuestro Padre, que viene y Shalom en las alturas. Y entró en Jerusalén y en el Bet Amikdash, y luego de mirar cuidadosamente todo lo que estaba ocurriendo a su derredor, siendo ya avanzado el día, salió hacia Beitan ya con los 12. Y al día siguiente, cuando salieron ellos de Beitan ya, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue allá por si acaso hallaría en ella algún fruto. Mas llegando, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Y habiéndole dijo: Nunca jamás coma alguien fruto de ti. Y sus talmidim escuchaban. Y llegan a Jerusalén. Y después de entrar en el patio del templo, comenzó a echar fuera a los que allí vendían y a los que compraban. Y volcaba las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y colocando una cerca alrededor de la Torá, impuso un decreto. Queda terminante prohibido que alguien transporte objetos a través del atrio del templo. Y explicándoles la Gesera les decía: No está escrito: Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Y oyendo los principales de los Coanín y los Soferim lo de la prohibición, buscaban cómo eliminarlo, pero le temían, pues todo el pueblo estaba maravillado de su enseñanza. Y al caer la tarde, salieron de la ciudad. Y pasando muy de mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y Kefa, recordando, le dice: Rabí, mira, la higuera que maldijiste, se secó. Y respondiendo Yeshua les dice: Tened fe obediente en Elohim. De cierto os digo, cualquiera que diga a este monte: Quítate de aquí y échate en el mar y no dude en su corazón, sino que está convencido que lo que dice ha de ser cumplido, lo que diga le será hecho. Por esto os digo: todo cuando oréis y supliquéis, estad convencidos que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis en pie para orar esta clase de oración, aseguraos de perdonar, si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre Celestial, os perdone vuestras transgresiones. Llegan de nuevo a Jerusalén y caminando por el atrio del templo, se le acercan los principales Coanín y los Soferim y los ancianos, y le decían: ¿Con qué autoridad impones estas cosas? ¿Quién te ha dado autoridad para establecer esos Geserot? Entonces Yeshua les dijo: Os haré una pregunta y me daréis la respuesta y os diré entonces con qué autoridad he impuesto esas medidas. La Tevilá de Yohanan, ¿fue dado por el cielo o fue solamente un invento de hombres? Respondedme. Pero ellos discutían el asunto entre sí diciendo: Si decimos que viene del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no lo creísteis? Y si le decimos: invento de hombres, pero eso ni siquiera querían hablarlo muy alto, pues temían al pueblo, pues todo el pueblo reconocía que Yohanan era un profeta de verdad. Y respondiendo a Yeshua, dicen: no lo sabemos. Entonces Yeshua les dijo: pues tampoco os digo con qué autoridad impuse esas ordenanzas. Meir 12. Y comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo y levantó a su derredor una cerca y cavando en la tierra, hizo un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Y al llegar el tiempo de la cosecha, envió un siervo a los labradores para recibir de ellos su parte de la producción del viñedo. Pero ellos le echaron mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo le envió otro siervo. También a este, golpeándole por la cabeza lo maltrataron y lo echaron de allí humillado. Envió otro, y a este lo mataron. Y luego otros, de los cuales a algunos golpearon sin misericordia y a otros asesinaron. Pero el hombre tenía aún otro, un hijo amado. Lo envió como su último recurso pensando: seguramente respetarán a mi hijo. Entonces aquellos labradores acordaron entre sí: este es el heredero, matémoslo y el fruto del viñedo será nuestro para siempre. Y echándole mano, lo asesinaron y arrastrándolo, lo tiraron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño del viñedo? Sin duda vendrá y destruirá a esos labradores y dará su viña a otros. ¿Es que acaso no habéis leído esta escritura? La piedra que desecharon los edificadores es la que ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Hasem se hizo esto y es asunto maravilloso a nuestros ojos. Y procuraban prenderlo, pues se dieron cuenta que había elaborado la parábola para referirse a ellos, pero teniendo temor del pueblo, lo dejaron y se fueron.
y le envían algunos perusímilos del partido de Heredes para sorprenderle aunque fuese en una palabra. Y llegando, le dicen: Rabino, sabemos que eres hombre de verdad y por tanto no temes por lo que nadie pueda decir de ti, pues no miras si la persona es rica o pobre, sino que enseñas con Emet el camino de Elohim. Desde la perspectiva de la Torah, ¿es permitido dar tributo al César? ¿Lo daremos o no lo daremos? Pero Yeshua, percibiendo su hipocresía, les dijo: ¿Por qué buscáis que caiga en una trampa? Traedme un denario para que lo vea. Y se lo trajeron. Y les dice: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos dijeron: de César. Entonces Yeshua les dijo: lo que es del César al César y lo que es de Elohim, a Elohim. Y se maravillan de él. Y vinieron los Sadoquim quienes niegan la resurrección, y le preguntan diciendo: Rabino, Mosé nos escribió que cuando el hermano de alguno muera y deje su esposa sin ningún hijo, que el hermano del muerto tome la viuda y levante descendencia a su hermano. Había 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió y no dejó descendencia. Y la tomó el segundo, y murió sin dejar descendencia. Y de la misma manera el tercero. Y así, ninguno de los 7 pudo levantarle familia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa ya que los 7 la tuvieron por mujer? Yeshua les dijo: no es por esta causa que trazáis mal las escrituras, pues no sabéis Torah ni mucho menos del poder de Elohim. Porque cuando resuciten de entre los muertos, no habrá casamientos ni descendencia que haya que dar en matrimonio, sino que son como malajim en los cielos. Pero acerca de que los muertos resuciten, ¿no habéis leído en el libro que escribió Mosé, en la sección de la zarza, cómo le habló Elohim diciendo: yo soy el Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob? Por tanto, él no es Elohim de muertos, sino de vivos. ¿Cuánto destruís la Torah? Y acercándose uno de los soferim que oyó la discusión y se había dado cuenta que Yeshua había expuesto correctamente la Torah, le preguntó: Rabino, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Respondió Yeshua: el primero es: Shema Israel, Hashem nuestro Elohim, Hashem uno es y amarás a Hashem tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todos tus bienes. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos, no hay otro mandamiento. Y el soferim le dijo: bien enseñado, Rabí. Ciertamente como has dicho, Él es uno, y no hay otro además de Él. Y amarlo con todo el corazón y poniendo en ello todo el entendimiento y expresándolo con nuestros bienes y amar al prójimo como a uno mismo, tiene mayor peso que todos los holocaustos y sacrificios que pudiéramos ofrecer. Y Yeshua, viendo que había respondido con sabiduría, le dijo: no estás lejos del Malhut Elohim. Y ya ninguno se atrevía a preguntarle. Y tomando la palabra, enseñaba en el templo, y les hizo pensar en la grandeza del Masiaj preguntando: ¿cómo dicen los soferim que el Masiaj es hijo de David? Porque David, hablando bajo inspiración de la presencia divina, afirmó: dijo a Sema Adoní, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Si David mismo lo llama mi Adón, ¿cómo podría ser su hijo? Y la enorme multitud que estaba allí, se deleitaba escuchándolo. Y en su enseñanza les decía también: cuídense mucho de esos soferim que anhelan andar con largas ropas y recibir saludos en las plazas, y ocupar los asientos reservados para los de más alta autoridad en la sinagoga y los puestos de honor en las cenas. Cuídense especialmente de los que devoran las casas de las viudas y para cubrirse, hacen un espectáculo cuchicheando en público largas oraciones. Estos serán juzgados con mayor severidad. Y sentado al lado opuesto pero de frente al arca de las ofrendas, observaba cómo la gente que pasaba por allí, echaba en ella sus monedas. Y muchos judíos ricos, echaban mucho. Mas llegando una judía viuda y pobre, echó 2 moneditas de muy poco valor. Y llamando a sus talmidim, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que están echando en el arca de las ofrendas. Porque todos echan de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento para este día. Meir 13. Y saliendo Yeshua del templo, le dice uno de sus talmidim: Rabí, mira qué piedras y edificios maravillosos. Y Yeshua le dijo:
¿Veis tan extraordinarias edificaciones? De ningún modo quedarán ahí, pues cada piedra sobre piedra que ha sido puesta, será totalmente derribada. Y sentado en el monte de las olivas, mirando hacia el templo, Kefa, Yaakov, Yohanan y Andrei le preguntan en privado: dinos, ¿cuándo será esto y cuál será la señal cuando todo esto esté para ser cumplido? Entonces Yeshua comenzó a revelarles el asunto diciendo: tened mucho cuidado que nadie os engañe. Vendrán muchos usando mi nombre y diciendo: Ani Masiaj. Y a muchos engañarán. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerra, no os alarméis. Es necesario que suceda así, pero aún no es el fin de esta era. Porque una nación se levantará contra otra nación y un reino contra otro reino y habrá grandes terremotos en todas partes y hambres. Estas cosas serán las señales del principio para el Jeblei Masiaj. Mirad bien por vuestras vidas, pues os entregarán a los tribunales y en sus sinagogas seréis azotados y tendréis que comparecer delante de gobernadores y de reyes por mi causa, como testimonio a ellos. Pues la promesa del perdón y la redención por medio de mí, deberá ser proclamada antes a todos los gentiles. Y cuando os lleven para entregaros a los tribunales, no estéis preparando de antemano vuestra defensa pensando en lo que diréis, pues lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad, pues ya no seréis vosotros los que habléis, sino la presencia divina. Y el hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo y los hijos se rebelarán contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre. Mas el que se mantuvo firme hasta el fin de sus días, éste hallará la vida. Pero cuando veáis la abominación que causa desolación, puesta donde no debe estar, entonces los que estén en Yehudá huyan a los montes. El que esté en la azotea, no baje para entrar a tomar algo de su casa. Y el que iba hacia el campo, no regrese a tomar su capa. Mas hay de las que estén embarazadas y de las que estén amamantando en aquellos días. Por tanto, orad que no sea en invierno. Porque aquellos días serán de tribulación tan intensa que no se podrá comparar a ninguna previa que haya ocurrido desde el comienzo de la creación que Elohim hizo hasta ahora, ni jamás la habrá. Y a no ser que Hashem acortó esos días por causa de los escogidos que eligió, se habría dicho: ninguna carne fue salva. Para entonces, si alguien os dijera: mira, aquí está el Masiaj. O mira, allá está. No lo creáis, porque se levantarán falsos Masiaj y falsos profetas, y darán señales y prodigios, a fin de extraviar, si fuese posible, a los escogidos. Ved más vosotros, estad alertas. Os he revelado todo esto antes que suceda. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no proyectará su luz nocturna. Y las estrellas caerán desde los cielos y las fuerzas que sostienen el universo serán sacudidas. Y entonces verán al Ben Adam viniendo en las nubes con gran Geburá y Cabot. Y enviará sus malajim y reunirá los escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola, pues así como sabéis que el verano está cerca cuando su rama tierna brota y comienzan a salirle las hojas, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, dad por cierto que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, esta generación que comience a ver estas cosas, no pasará hasta que todo esto haya sucedido. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni los malajim en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Mirad y estad alertas porque no sabréis cuándo es el momento. Es semejante a un hombre que salió de viaje, dejó su casa y extendió su autoridad entre sus siervos a cada uno su trabajo y ordenó al portero que velara. Por tanto, velad, pues no sabéis cuándo vendrá el Adón de la casa, si al atardecer o a medianoche o al canto del gallo, o en la madrugada. No sea que llegando repentinamente, os sorprenda viviendo sin guardar la Torah. Y lo que a vosotros digo, a todos digo: sean Shomer Torah. Meir 14. Faltaban 2 días para que comenzara la fiesta de Pesaj y de Matzot. Y los principales de los Kohanim y de los Soferim procuraban encontrar la manera de prenderle por engaño para causar su muerte. Por esto decían: no durante la fiesta, porque causaría una sublevación popular.
Y estando Yahoshua en Betanya, en la casa de Shimón el artesano, mientras se encontraba reclinado a la mesa, vino una mujer trayendo consigo un vaso de alabastro con perfume de pistachio, costosísimo, y quebrando el frasco, derramó el perfume sobre su cabeza. Pero algunos de los que estaban allí, sumamente molestos, murmuraban entre sí diciendo: ¿por qué ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía ser vendido por más de 300 denarios y ser repartido entre los pobres. Y la criticaban duramente. Pero Yahoshua dijo: dejadla, ¿por qué la avergonzáis? Una buena obra me ha hecho, porque a los pobres siempre tendréis con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien. Pero a mí no siempre me tenéis. Ella ha hecho lo que estaba en su capacidad de hacer. Se anticipó a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y de cierto os digo, donde quiera que se predique esta promesa de redención y perdón de pecados, también se usará su ejemplo, para memoria de ella. Entonces Yehuda de Keriot, uno de los 12, fue a los principales Coanim para negociar su captura. Entonces ellos se alegraron al oír su propuesta y acordaron darle dinero. Desde entonces buscaba la ocasión de informarles cuando estaría solo, sin la protección del pueblo, para que le echaran mano. Como al día siguiente sería el primer día de Matzah, cuando los Coanim habían establecido hacer el sacrificio de Pesaj, le dicen sus talmidim: ¿dónde quieres que vayamos a preparar la cena para que conduzcas el seder de Pesaj? Entonces escogió 2 talmidim y los envió con estas instrucciones: id a Jerusalén y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo, y donde entre, decid al Baal de esa casa. El rabí dice: ¿dónde está mi cuarto donde dirija el seder de Pesaj con mis talmidim? Y él os llevará al segundo piso y os mostrará un gran comedor equipado y listo para el seder. Preparad allí para nosotros. Y los talmidim salieron y entraron en la ciudad y les aconteció exactamente como le dijo y prepararon el seder de Pesaj. Y habiendo llegado la tarde de ese día, entra allí con los 12, y estando reclinados a la mesa, mientras comían, Yahoshua dijo: de cierto os digo que uno de vosotros, que está comiendo conmigo, me traicionará. Tales palabras los aturdieron y entristecidos en gran manera, uno por uno le iban preguntando: ¿será ese yo? Y les dijo: es uno de los 12, el que moja su matzá conmigo en el plato. Porque el Ben Adam deberá ir por su camino como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por cuya mano el Ben Adam es traicionado. Mejor habría sido para ese hombre no haber nacido. Y estando ellos comiendo, Yahoshua tomó el pedazo del medio de matzá y confesó la bendición diciendo: Baruch ata Hashem, Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amén. Entonces lo partió en 2 y tomando de una mitad, les dio, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y habiendo tomado la copa de la redención, dijo: Baruch ata Hashem, Eloheinu melech haolam borei pri hagefem. Amén. Entonces se la dio y todos bebieron de ella. Y les dijo: esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada por muchos. De cierto os digo que no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día cuando beba el vino nuevo en el Malhut Elohim. Y luego de cantar el Alel, salieron hacia el monte de las olivas. Y les dice Yeshua: todos vosotros experimentaréis una profunda frustración, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después de resucitar, iré delante de vosotros a la Galil. Entonces Kefa le dice: aunque todos pierdan la confianza en ti, yo no. Y le dice Yahoshua: de cierto te digo hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante por segunda vez, 3 veces me habrás negado. Mas él, no paraba de hablar afirmándole: aunque me cueste, morir junto a ti, no te negaré. Y los demás también le prometían lo mismo. En eso llegan a un sitio cuyo nombre es Gad Shemane y dice a sus talmidim: sentaos aquí hasta que haya hecho una oración. Y toma consigo a Kefa, Jacob y Johanán y apartándose con ellos, repentinamente vino sobre él una angustia nunca antes vista, tan grande que estaba despavorido. Y les dice: mi alma está rodeada de una fuerte y pesada carga que me ha sido puesta, tanto que podría morirme ahora mismo. Esperad aquí Yaset Tefilá.
Y yendo un poco más adelante, daba pasos y se postraba en tierra y gemía rogando en un arrebato de dolor, que si era posible, resistiera aquel peso y pasara de él aquella angustia. Y por una hora postrado en tierra, gemía diciendo: Abba, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces regresó y los encuentra durmiendo. Y dice a Kefa: ¿Es tiempo de dormir? ¿No pudiste hacer tefilá una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. La ruaj a la verdad está dispuesta, pero la naturaleza humana es débil. Y yendo otra vez por otra hora, no cesaba de hacer la misma oración. Y volviendo, de nuevo los encontró durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de un sueño muy profundo de tal magnitud que les era imposible abrir los ojos y no sabían qué responderle. Y volvió la tercera vez y regresando les dice: Dormid si queréis lo que falta de la noche y descansad, basta. Llegó la hora. He aquí que el Ben Adam es entregado en las manos de los transgresores de la Torá. Vamos. Levantaos. He aquí que ya está cerca el que me traiciona. Y estando aún hablando estas cosas, se presenta Yehudá, uno de los 12, y con él una turba armada con palos y garrotes, enviados de parte de los principales Kohanim, SMS Soferim y Sekeinim. Y el que lo traicionaba les había dado previamente una señal, diciéndoles: Al que yo bese, él es, prendedlo y llevadlo bajo la más alta seguridad. Y llegando, fue hacia Yahoshua y de inmediato le dice: Mi rabino, y tomándole por los hombros, le dio varios besos seguidos y bien sonados. Entonces ellos le echaron mano y lo prendieron. Pero uno de los que estaban allí, desenvainando su espada, hirió al oficial encargado de la guarda personal del Cohen Agadol y de un tirón le cortó la oreja. E interviniendo Yahoshua les dijo: ¿Cómo contra un bandido, con espadas y garrotes habéis salido para apresarme? Sí, yo soy el que cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me echasteis mano, pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Y sus talmidim, abandonándolo, huyeron todos, aunque cierto joven quiso seguirlo, el que vestía con una sábana de una sola pieza, pero le echaron mano y lo sujetaban por su ropa, mas quitándosela, pudo escaparse, aunque tuvo que huir desnudo. Y llevaron a Yahoshua ante el Cohen Agadol y se le reunieron todos los principales Kohanim, sus Sekenim y Soferim. Y Kefa le seguía de lejos, hasta dentro del patio de la casa del Cohen Agadol. Y estaba sentado con los sirvientes y calentándose junto al fuego. Y el Cohen Agadol con los otros que habían estado en el puesto ese año, y todo el Sanedrín buscaban evidencias contra Yahoshua para poder sentenciarlo a muerte, pero no la hallaban. Porque venían muchos dando falso testimonio contra él. Mas era obvio que no decían la verdad, pues no coincidían en los cargos. Finalmente trajeron algunos que decían: Nosotros le oímos decir: Yo derribaré este santuario hecho por manos y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Pero ni aun con eso, las evidencias eran aceptables. Y poniéndose en pie y adelantándose al tribunal, el Cohen Agadol preguntó a Yahoshua: ¿No respondes nada? ¿Por qué piensas que están dando estos testimonios contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El Cohen Agadol le preguntaba de nuevo, pero ahora le decía: ¿Eres tú Amasiaj, el hijo del bendito? Y Yahoshua respondió: Anihu. Y veréis al Ben Adam sentado a la diestra de y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el Cohen Agadol, haciendo quería, dice: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Vosotros mismos oísteis la blasfemia salir de su boca. ¿Qué os parece? Y todos ellos determinaron que había un caso evidente de sentencia de muerte. Y algunos de los que estaban allí comenzaron a escupirle y cubriéndole el rostro, le daban puñetazos tras puñetazo y a decirle: Profetiza. También los guardas se dieron gusto dándole golpes tras golpe en su rostro. Y estando Kefa más alejado del lugar, en el patio, aparece una de las criadas del Cohen Agadol, pidiendo a Kefa calentándose, después de mirarle fijamente, dice: También tú estabas con ese Yahoshua Anosri. Pero él negó, diciendo: No tengo ni la menor idea de qué hablas. Y salió afuera, hacia la puerta. Y la criada, pasando y viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es uno de ellos. Pero él negó nuevamente.
Y no mucho después, otros que estaban alrededor, decían a Kefa: verdaderamente eres de ellos, pues también vienes de la Galil. Y bajo juramento, comenzó a pronunciar maldiciones para que cayeran sobre él si esto fuese así y decía: no tengo la menor idea de quién me habláis. Y enseguida cantó el gallo por segunda vez. Y se acordó Kefa de las palabras que Yahoshua le había dicho: antes que el gallo cante la segunda vez, me habrás negado 3 veces. Y machacándosele el alma mientras pensaba en lo que había hecho, no hacía otra cosa que llorar desconsoladamente. Meir 15. Tan pronto como amaneció, los principales Kohanim no hicieron otra cosa que celebrar consejo con los Ekenim y los Soferim y el resto del Sanedrín para confirmar la sentencia, y atando a Yahoshua, lo llevaron así y lo entregaron a Pilato. Y Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los Yehudim? Y él, respondiéndole, dice: correcto, es así como tú has dicho. Y los principales Kohanim lo acusaban de muchas cosas que el procurador ni entendía. Y Pilato le pregunta otra vez: ¿tienes algo que decir a tu favor? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Yeshua no respondió nada más, hasta el punto que Pilato estaba sorprendido. Ahora bien, en la fiesta, Pilato les soltaba un preso, cualquiera que pidieran. Y se encontraba preso un tal Baraba, quien se había unido a un grupo de insurrectos y en la sedición había cometido asesinato. Cuando la multitud comenzó a subir la grada y acercarse para pedirle a Pilato que hiciera como era su costumbre, Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los Yehudim? Pues se había dado cuenta que los principales Kohanim le habían entregado por envidia. Pero los principales Kohanim, previendo el asunto, ya tenían incitada a la multitud que subía cada año para presenciar la costumbre, para que más bien les soltara a Baraba. Y respondiendo Pilato les dijo de nuevo: ¿qué pues queréis que haga con el que llamáis rey de los Yehudim? Y ellos gritaron otra vez: que sea colgado de un madero. Y Pilato les decía: ¿por qué me aconsejáis eso? ¿Qué mal ha hecho? Pero la multitud reunida para aquello, gritaba aún más fuertemente: que sea colgado de un madero. Pilato entonces, queriendo complacer a la multitud, les soltó a Baraba y después de azotar a Yahoshua, lo entregó para que fuese colgado. Entonces los soldados lo llevaron hacia el pretorio que queda dentro de la fortaleza donde estaba Pilato, y convocaron a todo el batallón, y vistiendo de púrpura a Yahoshua trenzaron una corona de espinos y se la incrustaron sobre la cabeza. Y humillándolo, le saludaban diciendo: Shalom Melech HaYehudim. Y con varas, le golpeaban con fuerza en la cabeza mientras otros le escupían. Y aun otros, burlándose, se le arrodillaban y le hacían reverencias. Y cuando se cansaron de hacerlo un espectáculo público, le quitaron el vestido de púrpura y le pusieron su propia ropa y lo sacaron para ser colgado en el madero. Y a uno que venía del campo y pasaba por allí obligaron a llevar el tronco de árbol donde sería clavado, era natural de Sirene y se llamaba Simón, padre de Alejandro y de Rufo. Y lo conducían hacia el lugar llamado Golgotá, que se traduce como lugar de la calavera, y le daban vino mezclado con mirra, pero no lo aceptaba. Y quitándole su ropa, los guardas romanos le clavaron al madero y luego se repartieron las diferentes partes de sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué le tocaba a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando fue clavado al madero. Y colgaron del árbol, por encima de su cabeza, la causa de su ejecución: el rey de los Yehudim. Y con él clavaron también en sendos maderos, a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, y los que iban pasando en turno para humillarle, lo insultaban meneando la cabeza y diciéndole en el rostro: tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo, bajando del madero. De esta manera también, cuando le tocó el turno a los principales Kohanim, blasfemando contra él lo escarnecían diciéndose unos a otros delante de él: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Masiaj, Melech Israel. Que baje ahora del árbol para que veamos y creamos. También le hacían burla lo que habían sido clavados junto a él. Llegado las 12 del día, hubo oscuridad sobre toda la tierra de Israel hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde, Yahoshua gritó a gran voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que significa:
y al escucharlo los que estaban por allí, decían: a Eliyahu llama a este. Corriendo entonces uno de ellos y empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una vara y trataba de que bebiera, y se lo impedían, pero él lo intentaba diciendo: dejadme, veamos si viene Eliyahu a salvarlo. Pero Yahoshua, lanzando un grito estremecedor, expiró, y el parojé de Leijal en el templo, se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él que había expirado de esa manera, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de los dioses. Vea nota en Matitiau, Mateo, 27:54, y también había unas mujeres mirando desde lejos. Entre las cuales estaba Miriam de Magdala, Miriam la madre de Jacob el menor y de Yosi y Shalomit. Las cuales le habían seguido y le servían desde que estaba en la Galil. Y le acompañaban otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Y acercándose la hora del atardecer, puesto que era día de preparación, es decir, la víspera de un Yom Tov, vino Yosef de Arimatea, miembro muy respetado del Sanedrín, que también esperaba la manifestación del reino de Hasem anunciado por Yahoshua, y aunque no tenía audiencia, entró osadamente a Pilato, y pidió el cuerpo de Yahoshua. Pilato se sorprendió que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión, indagó si efectivamente ya estaba muerto. Y confirmado el asunto por el centurión, autorizó que le dieran el cuerpo a Yosef, quien habiendo comprado una sábana, lo bajó del madero y lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que había sido hecho en la pura roca e hizo rodar la piedra a la entrada del sepulcro. Y Miriam de Magdala y Miriam la madre de Yosi, observaban dónde fue puesto. Meir 16. Y pasado el Shabbat, Miriam de Magdala, Miriam la madre de Jacob y Salomit, compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. Y muy de mañana, en Yom Rishon, llegan al sepulcro cuando ya había salido el sol. Y decían entre ellas: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Porque era enorme. Pero al levantar los ojos, observan que la piedra ha sido rodada. Y entrando al sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de una ropa larga y blanca y se privaron de miedo. Pero él les dice: no tengáis temor. Buscáis a Yeshua Nosri, el que fue clavado al madero. No está aquí, ha resucitado, mirad el lugar donde lo pusieron. Pero id deprisa y decid a sus talmidim y a Kefa que irá delante de vosotros a la Galil. Allí se encontrarán como os dijo. Y saliendo, huían del sepulcro, pues un profundo espanto cayó sobre ellas y del miedo corrían temblando y a nadie dijeron nada porque un temor atroz se posesionó de sus almas.